tardes y bienvenidos. Es uno de los primeros días que ha salido el sol en las últimas 2 semanas y lo veo todo muy bonito. Incluso esta comida para las lombrices lo veo bonito. No sé, hay una luz bonita hoy. He salido esta tarde... Ya está el pavo. He salido esta tarde a darle de comer a las lombrices porque ya se nos está llenando esto. Y el otro día tuve un poco de crisis con las lombrices. 2 semanas lloviendo sin parar, que no suele pasar aquí nunca. Bueno, se me inundó aquí el tema. Y estaban las lombrices pues ahogándose, intentando salir y bueno, fatal. Total, que tuve que hacer un poco de cosas aquí. Entre otras cosas lo que hice fue ponerlo así inclinado, porque el agujero está en la parte que está más baja ahora, el agujero de drenaje. Drené todo lo que pude y como estaba todo súper mojado, lo que hice fue meter trozos de fibra de coco secas, porque la fibra de coco absorbe mucha agua y además puedo dejarla en el humus de lombriz, porque luego, sea para lo que sea que vaya a usar el humus de lombriz, que tenga un poco de fibra de coco no pasa nada. Así que eso hice. Bien, lo que voy a hacer es darles de comer, porque les he estado viendo que parecía que ya estaban contentas y he estado viendo un montón de bebés, de lombrices pequeñitas, bebés, y algunas haciendo bebés. Así que nada, voy a darles de comer. Claro, otra cosa que hice fue taparlas con una lona, porque, bueno, nunca he tenido que taparlas con una lona porque no llueve nunca y cuando llueve esa humedad les viene bien. Y además están aquí debajo de un pino, o sea que cuando llueve, si llueve poco, no se mojan. Pero bueno, vamos a darles de comer. Aquí está toda la fibra de coco que ya ha absorbido bastante agua y lo que puedo hacer es ir rompiéndola para que se vaya incorporando con el humus de lombriz. ¡Ay, el pavo! Vamos a darles de comer. Míralas, ahí están. Esto parece un buen sitio. Tenemos peles de plátano, bolsas de té, café sobre todo, restos de infusión, poco más. Un buen manjar para ellas. Ahora lo tapamos, sobre todo para que se descomponga más rápido, pero también para que no lo encuentren las moscas y otros insectos que no queremos que entren aquí. Nada, lo vuelvo a tapar. Ahora quería llevaros a dar un pequeño paseo por el vergel y por otras partes. Hace, creo que ya un par de semanas que soltamos a las ocas, que ahora viven, digamos, sueltas por el jardín. Desde que las soltamos hasta hace un par de días no hemos encontrado ningún huevo porque los estaban escondiendo, pero ya hemos encontrado 3 nidos, de los cuales uno de ellos ha encontrado Nelson, con lo cual él ha estado comiéndose huevos de ese nido, por desgracia. Yo realmente espero que las ocas aprendan a esconder mejor sus huevos y a protegerlos mejor, porque hay otro nido que de momento no han encontrado ningún perro y están poniendo ahí huevos las ocas, que ahora os enseñaré. Y hay otro nido donde yo no me había percatado de que había ahí un nido, porque debe de haber estado poniendo ahí huevos un tiempo, quién sabe cuánto, y hay una oca sentada. Yo creo que ya está sentada para incubar porque lleva un par de días que no se levanta. No está muy escondido, la verdad, el nido, o sea que a lo mejor le pondremos un refugio encima para protegerla de la lluvia y del sol si hiciera falta. Pero bueno, voy a enseñaros los nidos, a ver si tenemos oquitos este año. Ahí está la oca que está sentada, está un poco enfadada de que esté tan cerca. Y a saber cuántos huevos tiene. La verdad es que tengo ganas de encontrarme el nido vacío un día, porque de vez en cuando se levantan a comer y a beber, y ver cuántos huevos tiene.
y quizá ver si están fecundados o no. Pues el otro nido que ha estado comiéndose Nelson está por ahí, vamos a verlo. Me he cortado el dedo hace un rato. Pues esa oca lleva sentada 2 días y digamos 2 días. Uy, Neo. Me lo he dejado en el huerto. Venga, sal. Bueno, lo que estaba diciendo. Esa oca lleva sentada unos 2 días más o menos y el periodo de incubación de las ocas es entre 28 y 35 días según, bueno, o 28 o 35 días según la raza. Y lo que hemos comprobado en los últimos años es que nuestras ocas tienen un periodo de incubación de unos 35 días, así que calculo que para principios de mayo más o menos tendremos oquitos de aquí. Os voy a enseñar el otro nido, está por aquí. Pues ha puesto otro huevo hoy, porque hace unos días había 2, a Nelson le vi comerse uno, vine, solo había uno, y ahora hay 2. Pues ellas los tapan, así, después de poner el huevo, para esconderlos. Y la verdad es que los esconden bastante bien, pero Nelson tiene buen olfato. Ya que estamos aquí en el vergel, voy a enseñaros un poco cómo están los frutales, porque hay muchos que han empezado a brotar, algunos ya han florecido, otros están en flor ahora y bueno, en esta luz pues tengo que grabarlos, siento la obligación.
Después de ese pequeño inciso, voy a enseñaros el otro nido de las ocas. Aquí están. Estos días que ha estado lloviendo tanto, bueno, han estado paseándose por toda la finca, porque había charcos por toda la finca. Entonces había sitios donde bañarse, beber y pasarlo bien. Míralas. Pero en cuanto se seque, yo imagino que migrarán más hacia su bañerita esta azul que tenemos para ellas, que de momento la seguimos teniendo en el vergel, pero estamos pensando poner otra, porque resulta, puede ser por las hormonas de la primavera, se han separado. Si habéis visto, ahí hay 4, la quinta está sentada, que os la he enseñado, en su nido. Tenemos 7. Y las otras 2 que quedan, o que faltan, se han separado del grupo. Se han ido por libre. Es una pareja. Son 2 de las que teníamos al principio, porque empezamos con 3, hace como 6 o 7 años. El macho se nos murió y tuvimos que comprar otro macho, y entonces teníamos esas 3. Y esas 3 son las que han criado año tras año y, bueno, que tenemos 7. Pues 2 de las originales, Jack y Jane, Mr. Jackman y Jane, se han separado y ahora están pues viviendo su vida por libre. Y Jane se ha hecho un nidito por ahí. Y este nido todavía no lo ha encontrado nadie. Entonces yo cada vez que vengo a verlo intento distraer al personal. Neo está por ahí distraído. Vale. Os voy a enseñar. Neo, vete por ahí. Mira, vete por ahí. Neo, vete por ahí. Mira por ahí, vete. No, Neo, no. Deja el pavo. Neo. Neo, ven aquí. Eso no es lo que te quería decir. Ya está, no más, deja el pavo. Neo se toma su trabajo de espantapavos muy en serio. Y además, bueno, que parece que ha encontrado el nido. Pero Neo no se los come. Los que me preocupan son los grandes. Veréis. Un nidito bien bonito. Lo ha tapado bien. Tiene 2 huevitos. Neo, ese nido no se toca, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la actualización de las ocas. Están muy contentas de estar libres. No hemos tenido ningún percance hasta ahora, aparte de que Nelson se ha estado comiendo algunos huevos, pero sinceramente yo creo que no va a ser un problema, porque eventualmente la oca se sentará. No sé, no me preocupa demasiado. Obviamente yo le regaño si veo que se acerca al nido o si coge un huevo, pero no sé, no me gusta controlarlo todo tanto. Sé de más de una persona que tenía las ocas sueltas y se puso a criarlas así, a dejarlas criar como ellas quisieran, y acabó con un desmadre total fuera de control, como con 60 ocas ahí en la finca. No sé, de momento no me preocupa demasiado, sobre todo viendo que una ya se ha sentado. Veremos a ver qué tal. Ahora, creo que si eso ocurriera, si tuviéramos un crecimiento desmesurado de la población de ocas en la finca, no sería algo tan malo, porque realmente las ocas o los gansos realmente es lo mismo. Lo que pasa es que en algunos sitios se les llama de una manera y en otros de otra, pero es la misma especie de ave. Yo normalmente me refiero a las ocas, este ave, oca o ganso, pero doméstico. A los domésticos yo les suelo llamar oca y a los salvajes les suelo llamar ganso, pero realmente es lo mismo y todos son razas diferentes. Pero bueno, que este ave, oca o ganso, es uno de los animales más sostenibles que se puede tener en tu finca, porque come solo hierba, se puede alimentar solo de hierba. Obviamente, pues por ejemplo, una cabra, una oveja, una vaca, pues también come solo hierba. Pero ya es un animal más grande, requiere más infraestructura, requiere bastante más espacio. Y no sé, para una situación más pequeña, más a pequeña escala, más para autoconsumo,
Las ocas me parecen un animal fantástico porque producen unos huevos muy ricos y muy grandes y muy bonitos. Lo malo es que es solo en primavera, pero bueno, cuando abundan se aprovechan. Y luego, por lo que tengo entendido, porque no tengo yo conciencia de haber probado oca nunca, carne de oca, tienen una carne exquisita, me han dicho. Y grasa, y además tienen un plumón muy bueno para hacer almohadas y todo eso, o sea que realmente se puede aprovechar mucho de la oca. Y si aquí nos pasara eso, que empiezan a criar un montón, me encantaría probar carne de oca y aprovechar un recurso que es la hierba, que si no, no aprovecharíamos. Así que nada, me parece algo muy bueno. Tengo ganas de ver cómo se desarrollan las ocas. ¿Qué pasa, Emerito? Y si realmente llegáramos a un punto que decimos, bueno, esto está totalmente fuera de control, lo que podremos hacer siempre es volver a encerrarlas y ya está. Pero lo que sí que he estado haciendo es darles de comer cada 2 o 3 días un poco de pienso y la verdad es que lo agradecen, vienen hacia mí y se lo comen, pero hay otros días que les doy y no quieren. Así que está muy bien. Eso, una cabra, una vaca, una oveja, no la podría tener suelta aquí todo el rato, mientras que las ocas realmente es que son necesitan muy poco mantenimiento, necesitan muy poca cosa, muy pocos cuidados, no se ponen malas, no se ponen enfermas, nunca hemos tenido un problema de ocas enfermas. Eso, solo un poco de agua y ya está. Eso sí, tengo un poco de miedo de que se nos metan en la fuente. Ya sabéis todo el trabajo que ha sido mantener el agua de la fuente limpia. Si se meten ahí las ocas, no estaría limpia ya nunca más. Pero lo bueno es que el bordillo de la fuente, el murito, es suficientemente alto que ellas no ven el agua. Lo oyen y bueno, las ocas y los patos y todas estas aves acuáticas tienen como un radar interno para encontrar agua y las he visto por aquí rondando, intentando como mirar por encima del borde y no consiguiendo nada. Así que esperemos que eso no ocurra y realmente creo que no va a ocurrir porque no son muy aventureras las ocas, no les gusta saltar arriba, estas nuestras por lo menos, y no vuelan mucho, a veces planean un poco cuando se ponen a correr y se excitan, pero yo creo que no se van a meter en la fuente. Pero bueno, hagan sus apuestas, lo podéis dejar en los comentarios si pensáis que se meterán en la fuente o no. Yo creo que no. Pero bueno, ya veremos. Y si lo hacen, habrá que tomar medidas drásticas, ya sea cerrarlas otra vez o, como hemos dicho, me gustaría poner otro bebedero en algún sitio para que tengan 2 fuentes de agua, sobre todo ahora que hay como 2 grupos, hay 2 grupos. De vez en cuando se les ve juntos, pero si llevan un tiempo separados y se encuentran, hay peleas. Así que bueno. Es lo que hay. Y nada, bueno, ya estaría. Esa es la actualización de las ocas libres. La verdad es que eso, estamos muy contentas y ya os iremos actualizando más. Esperemos que salgan oquitos y que no se metan en la fuente. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.